Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y estamos en el 28 de septiembre. Vamos a estudiar el capítulo, 7 de Daniel. Desde ya les digo que va a ser un estudio muy pesado. Sin duda alguna, para mí el capítulo más difícil de explicar y de entender fue el de Ezequiel. Me estoy refiriendo a la visión de las ruedas y el trono de Dios. Fue muy difícil de explicarlo. Pero sin duda alguna el más pesado hasta ahorita ha sido Daniel 7, debido a que vamos a cubrir aproximadamente 2600 años de historia. Y ustedes saben que en 2600 años de historia acontecen muchas cosas, ¿no? Y hoy día vamos a tratar de cubrir cada una de ellas. O al menos las principales. Al menos las principales, ¿no? Así que va a ser un capítulo muy pesado. Si están haciendo algo, mejor hagan lo que están haciendo. Después vengan a ver el video. Porque vamos a requerir una atención al máximo, ¿no? Y yo, obviamente, voy a hacer lo que pueda. Ya que son 2600 años de historia, no se puede, creo, decir todo. Y bueno, eso. Nada más, a ver si hacemos todo el capítulo 7 en un solo video también. Vamos a tratar de hacer todo lo posible, ¿no? Para no extender tanto este estudio, pero al menos quiero tocar las partes importantes de este estudio, ¿no? Y bueno, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Gracias a ustedes todo esto se puede hacer. Gracias a ustedes se puede tomar el tiempo. Realmente Daniel 7 lo estudié 2 días. Para que se hagan una idea, ¿no? Obviamente yo tengo muchas cosas aquí, pero organizar todas estas cosas que están aquí para proyectar en un video para que quede todo claro no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Agradezco a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas, ¿no? Y sin más preámbulos, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración muy poderosa para que Dios nos ayude en el estudio de hoy, ¿ya? Oremos, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, solo soy un simple mortal, mi Dios, tratando, mi Dios, de entender tu palabra santa y divina. Señor, en verdad no soy digno, ni siquiera, Señor mío, de abrir tu palabra santa y divina. Pero por favor, tú has permitido que yo pueda realizar esta serie de videos, que pueda ser el año bíblico y que pueda llegar al libro de Daniel. Por favor, te pido que me ayudes en este momento, en esta hora, mi Señor. Dame las energías, las fuerzas. No sé cuánto tiempo va a durar este video, pero por favor, fortaléceme para poder decir, Señor, de una manera clara, mi Dios, y entendible, tu palabra santa y divina. Que no sea un video más, mi Dios. Que no sea un estudio más. Que realmente cada uno de estos estudios que hemos ido haciendo día tras día pueda ayudarnos a tomar decisiones para nuestro futuro, nuestra vida. Por favor, ayúdame a ayudar, mi Dios, y de igual manera, mi Señor. Por favor, quédate con nosotros. Danos el poder de tu Santo Espíritu en este momento. Mi Dios, no veas mis pecados. Mira, Señor mío, el deseo de mi corazón de servirte. Por favor, quédate, mi Dios. Utilízame. Te lo pido sin merecerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de leer texto por texto. Son en realidad 27 textos. Interesante, ¿no? Interesante que sean 27 textos. Pero bueno, de igual manera al final del video queda mi WhatsApp por si acaso no me hice entender en algo, me preguntan nomás, ¿ya? O déjenlo cualquier cosa en los comentarios, ¿no? Cualquier duda ahí las he de responder también, ¿no? Bueno, el capítulo 7 más o menos se escribe, o esta visión, mejor dicho, tiene lugar alrededor del año 544, 559. Vuelvo y repito, las fechas nunca son muy exactas, entonces uno dice, fue en este año, no, fue en el otro. Bueno, 550, 544, en fin. ¿No? Y miren, vamos a tener una visión de bestias, de 4 bestias específicamente, y obviamente que la cuarta bestia tiene una y 2 fases finales. O sea, las 3 bestias realmente son 3 fases. La primera como bestia, la segunda con 10 cuernos y la tercera con un cuerno pequeño, ¿no? O sea, 3 fases tienen una misma bestia, podríamos decirlo así.
Entonces, miren, en Daniel capítulo 2 yo les dije que íbamos a ver, veíamos una perspectiva, utilicé un llavero, ¿no? En el cual yo les decía, ahorita estamos viendo la profecía desde este ángulo, ¿no? Ahora la vamos a ver con más detalles y lo vamos a ver desde el punto de vista bélico, ¿no? Más adelante vamos vuelta en las figuras del rey del norte, el rey del sur, un macho cabrío y un carnero, o sea, siempre perspectivas diferentes, prácticamente el mismo mensaje, ¿no? Y las profecías van ahí, o sea, son un eslabón, ¿no? Como utiliza bastante esta terminología el pastor Esteban Borno, son un eslabón, ¿no? O sea, no hay un espacio de tiempo, realmente es continuo. Entonces, en ese sentido también es bueno porque es un poco más fácil comprenderlas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vuelvo y repito, la perspectiva bélica, violenta, de guerras, política, persecución, sangre, bueno, etcétera, 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 ¿no? Empieza así, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama, luego escribió el sueño. Aclaremos que lo que tiene aquí Daniel es un sueño, una visión, un sueño, bueno, un sueño dice la Biblia, ¿no? Y relató la suma de los asuntos o puso las cosas más importantes. Primero que nada, del libro de Daniel no está escrito cronológicamente. Acordémonos que en el capítulo 6 acababan de entrar los medos y los persas. Otra vez volvemos a Babilonia, pues no está escrito de manera cronológica, ¿no? Entonces estamos de nuevo en el reino de Babilonia, ¿no? Daniel escribió en el reino de Babilonia, mejor dicho, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos, no? Habló Daniel y dijo, veía yo en visión de noche, o en el sueño de mi noche, como sea, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿no? Primero comienza el relato. Los cuatro vientos obviamente se refiere a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, ¿no? Estaban peleando. ¿En qué sentido? Pues bueno, verán, cuando nosotros hablamos de norte, sur, este y oeste, estamos abarcando a todo el mundo. Esto lo vimos mucho en el tabernáculo. El número 4 estaba casi por todas partes. Un símbolo de todo el mundo. Por ejemplo, el altar de bronce, tanto como el altar de incienso, tenían 4 cuernos, más o menos. Entonces, el poner la sangre en esos cuernos implicaba, ¿no?, un sacrificio a todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Entonces el número 4 siempre tiene que ver con todo el mundo. En números siempre es así. En Apocalipsis capítulo 7 también vemos el número 4 con los 4 vientos, ángeles sosteniendo los 4 vientos, ¿no? Entonces el número 4, una guerra mundial. Esto, en otras palabras, lo que trata de decir Daniel es que esto que se está viendo aquí es una guerra o son guerras a nivel mundial, de alcance mundial, del mundo de esa época. El mundo de esa época estaba formado por lo que hoy conocemos Europa y Oriente y un poco de África y bueno, por ahí, ¿no? Latinoamérica no aparece aún en la historia, eso aparece más despuesito y ya vamos a llegar también ahí, ¿no? Entonces, ese era el mundo de esa época, ¿no? Y bueno, la historia se está desarrollando ahí, ¿no? Entonces, miren, 4 vientos, ¿no? Todo que simboliza todo el mundo, según Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33. Obviamente también hablamos de Apocalipsis capítulo 7, ¿no? Hablamos ahora de mar. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, Isaías 17, versículos 12 y 13. Mar significa gentes, también significa guerras, también parece ser, ¿no? Entonces tenemos guerras en todo el mundo, o tenemos una guerra mundial, o tenemos guerra de alcance global. Es prácticamente lo que está tratando de decir este significado de los 4 vientos peleando sobre el gran mar, ¿no? O en el mar, mejor dicho, ¿no? Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. 4 bestias, 4 animales salvajes subían del mar. Estas bestias, ojo, característica muy importante para entender Apocalipsis 13 cuando lleguemos ahí. Salen del mar, salen de muchedumbres, salen de grandes naciones, estos reinos. Estos reinos nacen de lugares poblados, vamos a decirlo mejor así, ¿no? Obviamente que es una bestia en profecía. En el mismo capítulo 7 de Daniel, en el versículo 17 nos dice, y en el versículo 23 también nos dice que bestia es un reino o un rey, es lo mismo, ¿no? Rey o reino es lo mismo.
porque no hay reino sin rey y no hay rey sin reino. Está implícito, ¿no? Entonces vemos 4 reinos que salen del mar, se levantan de lugares poblados, ¿no? Más adelante la profecía en Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que sale del desierto, de lugares despoblados. En este caso sería América o Estados Unidos, ¿no? Pero eso ya lo hemos de estudiar cuando lleguemos ahí. Entonces suben estas bestias, ¿no? Diferentes. Cada una era diferente, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a eso, mejor dicho, ¿no? Vamos con la primera bestia. La primera era como el león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso en yesto, o se puso sobre sus pies, se puso derecha, se paró como si fuera un hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, bueno, primero que nada, miren, el león era, bueno, obviamente esta bestia significa o simboliza Babilonia. Vamos a explicar un poco esto de las bestias también. Cada país o la mayoría de los países tiene un animal símbolo. Por ejemplo, en mi país, Ecuador, el cóndor. Estados Unidos, el águila. ¿No? China, el dragón. Y así, Perú creo que es la llama, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, cada país tiene su animal símbolo, ¿no? Entonces, en este caso, el animal símbolo de Babilonia era los leones, era el león, ¿no? Era el emblema oficial de Babilonia, ¿no? El león con alas era un símbolo que se lo presentaba varias veces con Marduk, el dios supremo de Babilonia, ¿no? O sea, era como la mascotita del dios Marduk, el león con alas, ¿no? O sea, claramente lo identifica o se relaciona el león con alas con Babilonia, ¿no? Ahora, el león también es el rey el león es el rey de la tierra, ¿no? Y acordémonos que el imperio más grande, más poderoso, más alucinante, más bonito fue Babilonia, como rey sobre todas las tierras, la época de oro, vamos a decirlo así, ¿no? Y la águila, obviamente, la reina de los cielos, ¿no? O sea, fue rey, por decirlo de una manera global, ¿no? El reino más esplendoroso que hubo sobre la tierra. Se puede realmente llegar a afirmar esto, ¿no? Y bueno, obviamente que el león es un símbolo de fuerza, ¿no? Y el águila vuelta de vigor, ¿no? Ahora, ya, esto no, ya. Muy bien, si nosotros queremos también con la Biblia identificar a Babilonia con león, podemos verlo en Jeremías capítulo 4, versículo 7, capítulo 50, versículo 17 y 43, ¿no? Y 44, ¿no? Entonces ahí vemos justamente que a Babilonia se lo identifica con un león. Ahora, si nosotros hablamos de las alas, ¿qué significa? Vamos a entrar un poco más al significado. Ya vemos que el león simboliza a Babilonia, ¿no? Es el símbolo patrio de Babilonia, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora hablemos de las alas, ¿no? ¿Qué significa alas en la Biblia? Por ejemplo, en Habacuc 1, 6 y 8 hablamos de velocidad y bueno, etcétera, etcétera. En Ezequiel capítulo 17, versículo 2, 3 y 12, también incluso se hacen muchas de estas referencias a Babilonia como volando, ¿no? Lamentaciones capítulo 4, versículo 19. Y por ejemplo en Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 al 51, nos habla que nos habla de que iban a venir enemigos volando como águilas, ¿no? Y también las alas de águilas es un símbolo de protección en Éxodo capítulo 19, versículo 4 y Apocalipsis 12, versículo 6 y el versículo 14. Muy bien. Hemos visto los pasajes bíblicos que nos hablan de alas, de león, Babilonia como un león o Babilonia viniendo como un ser volador con alas de águila para como una plaga, podemos decirlo, como un castigo sobre Israel, ¿no? Son los pasajes bíblicos. Disculpen que no pueda ser tan claro, pero la información es tan extensa que tengo que simplemente darles los pasajes bíblicos, no puedo ni siquiera detenerme a leerlos, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden anotar los pasajes bíblicos y ver qué decían esos pasajes bíblicos, a ver qué tan bien estoy o qué tan mal estoy, ¿no? Ahora miren, ya, muy bien.
Entonces miren, ahí vemos en estos pasajes bíblicos Babilonia, león, alas, significado. Miren, ahora a esta bestia, a este león con alas, se le arrancan, se le quitan las alas. ¿Un símbolo de qué? De que perdió su poder, pierde su poder. Ahora imagínense ustedes un águila sin alas. No es un águila, ¿sí me entienden? ¿No? Y obviamente este león si tenía alas es porque volaba. Entonces después de Nabucodonosor, así creo que se dice, disculparán que me corrigieron muchas veces este nombre, Nabucodonosor, creo que así se dice. Los demás reyes que vinieron fueron incompetentes, totalmente. Vamos a usar esa palabra así, ¿no? Fueron incompetentes, entonces no llevaron a un buen futuro a Babilonia, ¿no? Lastimosamente. Entonces, esto es el símbolo de eso, ¿no? Acuérdense que también Dios llamó varias veces a Nabucodonosor, ¿no? Mi siervo, ¿no? Entonces, el momento en que Nabucodonosor también desaparece de Babilonia, pues bueno, hasta ahí llega también en ese sentido la protección divina, ya que los demás reyes no siguieron la religión que adoptó Nabucodonosor, ¿no? Que fue el cristianismo, el judaísmo, como podríamos decirlo en esa época. Entonces pierde su poder, pierde su protección divina, es el símbolo de las alas arrancadas en el contexto bíblico, ¿no? Ahora, esta bestia se pone como hombre, ¿no? A manera de hombre y se le da corazón de hombre. ¿Cómo se entiende? Esto es un poco complicado llegar a una explicación clara y concisa de este asunto, ¿no? Muchos hacen referencia, obviamente a que realmente, como les digo yo, ahorita es de que perdió el poder, ¿no? Entonces pasó de ser un animal feroz a convertirse en un simple hombre, ¿no? Pero también se puede ver desde cierto punto de vista de que pasó de ser una bestia salvaje a un ser racional, que en este caso sería un ser humano, ¿no? Y esto obviamente nos hace entender, ¿no? De que incluso la única bestia que tiene esta característica tan singular, ¿no? Esta bestia se refiere a esto justamente porque Nabucodonosor adoptó la religión de manera oficial en su reino, ¿no? Y en la época obviamente de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Entonces puede significar, es el símbolo de que esta bestia se convierte en hombre. Yo creo que sí es el símbolo más acertado, ¿no? De ese cambio que hubo, ¿no? De ser una bestia salvaje a un ser racional, en el sentido de que pasó de ser un pagano a un cristiano, en pocas palabras, ¿no? Entonces tenemos esto con Babilonia, ¿no? Bueno, de Babilonia también podemos sacar muchas cosas, como ya lo vimos, ¿no? Podemos ver la idolatría, el falso sistema del santuario, la iglesia y política. ¿De qué estamos hablando? Verán, en Apocalipsis 13 aparece una bestia amalgamada o fusionada o combinada, llámenlo como quieren, y tiene partes de león, de leopardo y de oso, ¿no? Es porque muchas de sus fundamentos, tanto de Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana heredó o adoptó, podríamos decirlo, esas cosas de estos imperios, ¿no? Y en este caso, obviamente, vemos que el imperio de Babilonia era un imperio idólatra, ¿no? Tenían un sistema de santuario, ¿no? Vimos, ¿no? La adoración a la imagen, ¿no? Y vimos también de que Nabucodonosor era tanto rey como sacerdote, ¿no? De cierta manera, pues él era el que promovía lo de la imagen y mucha de la idolatría que se llevó a cabo en Babilonia, ¿no? Entonces era rey y era podríamos decir sacerdote, y eso nos recuerda mucho al papado, que adoptó eso el papado, ¿no? Adoptó eso de Babilonia, ¿no? Y obviamente Babilonia tenemos que su reino máximo duró desde el año 605 al año 539. Claro que Babilonia, al igual que las demás naciones, tienen una cultura milenial, vienen de siglos, ¿no? De historia. Por ejemplo, Babilonia específicamente desde Nicrón y la Torre de Babel. Pero estuvieron en la cumbre alrededor del año 605 y 539 con Nabucodonosor, y obviamente con el último rey de Babilonia, cuando llegan los medos y los persas, que ahí se acabó la época de oro y se acabó Babilonia para siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos a Babilonia. Vamos con los medos y los persas. Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia.
Miren, aparece una bestia, desaparece, viene otra bestia. Muy bien, van continuos, ¿sí ven? Una reemplaza a la otra prácticamente. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, se apareció un oso, o era un oso casi, la cual se puso a un lado y tenía, o la cual era más alta de un lado, también se puede escribir así, y tenía en su boca 3 costillas, venía masticando algo este osito, y le fue dicho así, levántate, traga mucha carne, ¿no? El oso. Miren, algo interesante, cada una de estas 4 bestias son bestias salvajes. Imagínense ustedes poner en un cuarto, en una jaula, a un león, a un oso y un leopardo. ¿Qué creen que pasaría con esos 3 animales allá adentro? Ni para imaginarlo, sinceramente, ¿no? Se matarían entre ellos, literalmente. ¿Quién será el que quede? Pues bueno, quién sabe. Ahora, entonces estamos viendo animales salvajes, reinos salvajes. Estamos viendo desde el punto de vista hostil las profecías, ¿no? Y en este caso tenemos al oso, que más adelante, ¿no? Verán, vuelvo y repito, estamos viendo desde el punto de vista hostil las profecías, desde el punto de vista bélico. Más adelante, a los medos, a los persas y a Grecia se los representan con 2 animales limpios que incluso se pueden encontrar en el santuario. Eso es más adelante. Ahora se ve la profecía desde otra perspectiva. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a ver, por así decirlo, lo malo de estos imperios, ¿no? Ahora, este osito, ¿no? Dice que, primero que nada, dice que era más altito, ¿no? De un lado que del otro. Miren, yo en mi trabajo, a veces hago trabajos ortopédicos y yo exclusivamente tengo un cliente que él tiene aproximadamente 6 centímetros menos en un pie, ya que tuvo un accidente y bueno, es una larga historia. La cosa es que el pie, o la pierna mejor dicho, le quedó a él una más corta que la otra, ya que no pudieron recuperarle toda la pierna, por así decirlo. O todo el hueso, mejor dicho. Entonces, él tiene esa diferencia de 6 centímetros. Y él cuando no tiene los zapatos adecuados, él cojea feísimo, ¿no? Bastante feo cojea él, ¿no? Entonces, él siempre se hace los zapatos porque le puede traer problemas a la columna y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en este sentido nosotros podemos entender esto, porque alguna vez hemos visto a alguien que cojea, es justamente por eso, porque tienen un pie más alto, o más bien dicho, tienen un pie más corto que el otro, ¿no? Entonces por eso cojea. Entonces este oso, ¿no? Un ladito era más altito que el otro, entonces de un ladito se alzaba más que del otro, ¿no? Que fueron los persas, los que al fin y al cabo absorbieron a los medos. Por eso incluso en la historia se escucha más de los persas, los medos casi poco, ni yo sé mucho, ni yo sé más bien dicho la historia de los medos, así que hacen una idea, ¿no? Siempre los persas por todos lados se escuchan, ¿no? Eran 2 naciones que se habían, por así decirlo, unificado. También venían de una larga historia que no la vamos a redactar, porque eso sí ya es casi historia. Vamos a centrarnos más en lo que dice la Biblia, ¿no? Y listos, los tipos se combinaron, fueron a atacar Babilonia, ya vimos la queda de Babilonia, pasó lo que pasó, y pues bueno, se alzaron el poderío mundial. Igual manera, eran personas, era un ejército, era una nación salvaje, ¿no? Esas 3 costillas que llevaba el oso en su boca, en su hocico, era Lidia, Egipto y obviamente Babilonia, las 3 naciones que ellos habían sometido. Y pues eso, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Bueno, en Jeremías, que también ya es un libro que pasamos, Jeremías capítulo 51, versículo 12, ahí vemos a los medos y a los persas versus Babilonia, que estaba profetizado que ellos iban a absorber a Babilonia. Entonces también por eso sabemos que el oso es Babilonia, porque la nación que iba a vencer a la Babilonia eran los medos y los persas, y la Biblia lo decía en Jeremías 51, versículo 12. En Daniel capítulo 8 versículos 3 y 7 también, bueno, versículos 3, 7, 20 y 21 también nos habla de eso, ¿no? Bueno, ahí nos habla también de, bueno, lo que viene ahorita, ¿no? Grecia contra los medos y los persas, ¿no? Lo anoté mal, pero bueno. Ahora, de Grecia se heredó, hasta donde yo sé, la adoración solar, ¿no? Y la infalibilidad papal, ¿se acuerdan? Por la ley de los medos y los persas es firmado y es una ley irrevocable. Entonces el papado, que ya vamos para allá, ya vamos para allá, tiene esto, la infalibilidad. Si el papa dice que, bueno, yo estoy grabando esto un día jueves, si el papa dice que hoy es
Lunes. Es lunes y se acabó. Es indiscutible, pues el Papa se ha puesto en un lugar de Dios, pero ya vamos para allá, tranquilos. Es en este mismo video. Entonces, estas cositas se heredaron de los medos y los persas, ¿no? De cada imperio el papado sacó algo, ¿no? Y de Grecia, adelantándome, la famosa inmortalidad del alma prácticamente. Y esto me va a dar inmortal. Un ratito, por favor. Del alma. Ya. La idea del espíritu y todo este tipo de cosas se heredó de los griegos, ¿no? Los que por ahí estuvieron en secundaria y vieron algo de historia, pues saben perfectamente de qué estoy hablando. Y bueno, muchas cosas más se heredaron de los griegos, pero más eso de la filosofía y todas esas cosas se heredó de los griegos, ¿no? Que ahorita es el imperio que sigue, me estoy saltando, perdón. Déjenme ver. Ya, muy bien, no hay mucho que decir. De los medos, los persas y los griegos, ya vamos a hablar de ellos en el capítulo 8 de Daniel. Ahí vamos a hablar un poquito más, no hay mucho que decir. Estas naciones pues no fueron muy enemigas del pueblo de Dios, entonces no hay muchas cosas que rescatar de ellos, pero bueno. Después de esto, después del oso, yo miraba y he aquí otra. Miren, aquí, aunque la visión no lo dice de Daniel, yo me imagino que mientras Daniel veía la visión de las bestias, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino que mientras salía una bestia, ¿no? Obviamente hasta aquí estaba el león, ¿no? Y de repente apareció el oso y la devoró. Yo me imagino algo así, ¿no? Y después estaba el oso, vino el leopardo y lo mató, ¿no? Y después del leopardo vino la bestia espantosa y lo mató, ¿no? Yo me imagino que algo así debió haber visto Daniel, porque Daniel no escribe con comas y detalles, puso lo más importante de la visión. Él simplemente dice, bueno, y después vi otra bestia que subía o seguía, ¿no? Entonces no especifica en qué sentido, pero yo me imagino que era algo así, ¿no? Porque al fin y al cabo, si vamos a la historia, pues bueno, fue así, cada imperio fue conquistado por el otro y así, ¿no? Entonces tenemos a Grecia, ¿no? Y miren, Grecia tiene una historia muy fascinante, ¿no? Yo miraba y he aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue a dominio. O sea, tenemos una bestia muy particular, muy particular. Primero que nada, en sí, así como Nabucodonosor destacó en Babilonia, vuelta en Grecia destacó Alejandro Magno, ¿no? El gran Alejandro Magno, ¿no? Un tipo que yo sinceramente me fascina la historia de él, ¿no? Incluso hay una película, se llama Alexandre, creo que se llama en inglés, creo que es el nombre, que ¿cómo es? Lo pueden ver en sentido de aprendizaje, lo pueden ver a la película. Acuérdense que es una película mundana, así que por ahí van a ver ciertas escenas que no les va a agradar mucho, pero bueno. De ahí en sí, si quieren saber un poco de la historia, pueden echarle. Yo me la vi hace muchos años y aún la recuerdo, ¿no? Y bueno, tenemos, miren, un leopardo. Primero que nada, el leopardo. El leopardo es el animal más terrestre, es el animal más veloz del mundo terrestre. Hasta donde sabe, un leopardo puede alcanzar de 80 a 120 kilómetros por hora. No estoy exagerando. Es increíble. Claro que los tipos no pueden correr así todos los días. Es un desgaste máximo que se hacen. De ellos incluso se estima que llegan a 80, 120 kilómetros. Si no mal recuerdo, a 120 kilómetros por hora cuando van a atrapar a una presa. Si por desgracia ellos fallan y no atrapan a la presa, eso les cuesta la vida. Porque un desgaste así y no reponer esas energías con comida, pobrecitos, ¿no? Es un animal un poquito sufrido en ese sentido, ¿no? En el reino animal. Pero es veloz, lo que trato de decir es que es veloz, es un rayo, el tipo es... Eso, es una moto, ¿no? Es como una motocicleta llega a... Yo he estado, bueno, yo no sé manejar moto, pero he estado en la moto de mi hermano y he estado con él 80 kilómetros por hora, es rápido. Y me acuerdo cuando la compramos, cuando la compró él, mejor dicho, y lo fui a acompañar, vinimos a 120 porque la venía probando y wow, sí que fue rápido eso. Yo me imagino, ¿no? Los que hemos estado en algún vehículo, ¿no? Imagínense un animal que corre a esa velocidad, solamente quedémonos en los 80 kilómetros por hora. Oye, de ese animal no escapas nunca, ¿eh? El ser humano creo que puede correr de 20 kilómetros por hora, creo. Así que de ese animal no escapamos mucho, ¿no? Entonces aquí,
Ya, y ya, bueno, el leopardo es rápido, pero encima, si eso no es suficiente, este leopardo, este animal que ya es un rayo, se le dan 4 alas. No dice de águila, dice de ave, pero bueno, nos imaginamos que pudo haber sido de águila. Tiene 4 alas, o sea, vuelvo y repito, es un rayo, este animal, o sea, estamos hablando, ¿no? El águila, no sé a qué velocidad, pero el águila sabe caer en picada cuando va a atrapar una presa. Si no mal recuerdo, pasa a los 200 kilómetros por hora el águila cuando cae en picada. Si no mal recuerdo, si no me acuerdo era 300, pero bueno, quedémonos en 200, ¿ya? Imagínense un animal cayendo a como una bala prácticamente, a un, pongámosle que están 180 kilómetros, 180, o sea, nosotros los seres humanos con dificultad superamos esas velocidades con ciertos vehículos, ¿no? Y recientemente, porque siglos atrás lo más rápido que teníamos era el caballo, ¿no? Entonces, imagínense, quiero que ustedes hagan la idea de la rapidez que se está tratando de figurar aquí con estos símbolos. Estamos hablando de un animal que era un rayo, ¿no? De aves. Ahora, este animal tenía algo particular, 4 cabezas y le fue dado dominio, tuvo dominio en verdad, ¿no? Vamos a hablar un poco de Grecia ahora. Déjenme ver por dónde empiezo. A ver. Ya, en el año 331 Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría. Conquistó Persia a los 25 años. O sea, conquistó el imperio mundial de esa época, Alejandro Magno, con 25 años. Acuérdense que en el mundo antiguo tú eras un hombre a los 30. O sea, yo no soy un hombre, aún me faltan 2 años para eso. Y él, siendo un joven, un muchacho, a la vista del mundo antiguo, se alzó en el dominio mundial con 25 años de edad. Wow. Solo hay que decir esto, ¿no? Lastimosamente murió de una fiebre de los pantanos o malaria también como se le conocía. Lastimosamente pues le gustaba mucho el trago y eso es la perdición de muchas personas, ¿no? Y bueno, un consejo adicional, ¿no? En la historia, por ejemplo, de este narcotraficante que todos hemos escuchado quizás hablar de él, Pablo Emilio Escobar, que prácticamente hizo una guerra civil en su época en Colombia. Es una historia muy larga, se han hecho novelas, series de televisión de la vida de él, es fascinante la vida de él, ¿no? Pero ya lo que destaca, una vez yo me vi una serie, novela de él, hace muchos años, ya lo que destaca de la vida de él no consumía lo que es su producto, que era la cocaína. Y eso lo hizo prácticamente el narcotraficante más grande de la historia, quizás de toda Latinoamérica o del mundo. ¿Por qué? Porque al menos él siempre se mantenía lúcido, ¿no? Incluso uno de sus generales, como se hacían llamar, ¿no? Él dice de que cuando hacían fiesta, él no permitía cocaína, o sea, ni siquiera a los hombres les permitía consumir eso. Muy disciplinado el hombre, ¿no? A pesar de haber sido bueno, uno de los hombres más sanguinarios, podríamos decir, al menos de Colombia, ¿no? En fin, ¿no? Entonces miren, Alejandro Magno tuvo esa debilidad, el vino, y pues bueno, eso le costó la vida, lastimosamente, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para decir de ellos? Bueno, vamos acá un poquito más, ¿no? A los 20 años, él se alzó sobre Grecia, ¿no? Sí, a los 20 años él se alzó sobre Grecia, ¿no? Y después conquistó a los medos y a los persas a los 25 y después se fue por todo el mundo, ¿no? Haciendo conquistas por todo el mundo, ¿no? Bueno, vemos que el leopardo es un animal ágil y veloz en gran manera por 4 alas extra que se le está dando, ¿no? Ya, muy bien, si ya lo dije. Ya, muy bien. Ya. Ahora miren, aquí hay una historia muy larga, pero vamos a hacerla corta, ¿no? Este leopardo en sí tenía 4 cabezas. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? Alejandro Magno
muere, no deja a alguien en el trono. Un error garrafal, ¿no? En la película, que yo les digo, se ve que Alejandro Magno no llevaba ni un par de horas muerto y ya sus generales estaban que se mataban por el reino, pues tenían el reino. Ahora imagínense la loca ambición, ¿no? O sea, Grecia fue Grecia gracias a Alejandro, ¿no? Es increíble cómo es la historia, ¿no? Lo que un solo hombre puede hacer, en este caso vemos Nabucodonosor, Alejandro Magno, y bueno, el caso más famoso Jesús, uno de los más recientes Hitler, ¿no? La historia de Hitler es fascinante, quizás la topemos y cuando lleguemos a Apocalipsis quizás la topemos, no estoy tan seguro, pero bueno. Entonces Alejandro Magno era Grecia y cuando muere él, sin hacer tan larga la historia, el imperio se llega a dividir entre sus 4 generales principales, ¿no? El primero era Ptolomeo, ¿no? Que él tenía Egipto, Palestina, lo que es Israel, ¿no? Y parte de Siria. Su segundo general fue Casandro. Tenía Macedonia y Grecia, ¿no? Su tercer general fue Lisimaco, ¿no? Que tenía Tracia y una parte de Asia. Y su cuarto general es Seleuco. Él, a ver, él tenía el reino de Persa, de los persas, ¿no? Parte de Asia Menor, y el norte de Siria, Mesopotamia y Oriente. Se tenía más por lo visto, ¿no? Entonces sus 4 generales se dividieron. Obviamente cuando un reino, un imperio se divide, se vuelve débil, débil a fuerzas externas, ¿no? Y en este caso fueron Roma, ¿no? Que ya vamos para allá. Y aquí nos vamos de sopa, vamos de largo. Pero miren, Grecia sucede con esto. Grecia viene en la filosofía, el espíritu, el alma, todo esto, ¿no? El infierno, viene toda esta filosofía griega que hoy en la actualidad la heredó la iglesia católica apostólica romana. Y el mundo, ¿no? Porque ustedes, a ver, yo les voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes no vieron un dibujo animado, una novela, una película, un programa de televisión que no hablen del infierno y de las almas y que del espíritu y toda esa cuestión? Dígame. Hasta los videojuegos hay de eso. Hay incluso videojuegos del infierno y toda esa cuestión, ¿no? La cultura griega que heredamos hoy nosotros en la actualidad se sigue manteniendo en el mundo. Y eso abarca un engaño más grande que vamos a topar en Apocalipsis, pero por el momento vamos viendo todo esto, ¿no? Y bueno, tenemos eso de parte de Grecia. ¿Qué más tenemos? Creo que nada más, ¿no? De parte de los griegos, ¿no? Ya. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de ellos, ¿no? Algo para destacar y como ejemplo y como lección. Alejandro Magno dicen que sus grandes conquistas se debían a que él nunca dejaba nada para mañana. O sea, en otras palabras, él usaba esta frase actual, esta frase popular actual, lo que pueda hacer hoy no lo dejes para mañana, ¿no? Entonces el tipo no decía, bueno, el próximo año, no. Incluso él también destacó mucho por las guerras en invierno. Acuérdense que en el mundo antiguo solo se hacían las guerras en primavera, pero él en invierno también y demostró que había ventajas, combinó armas. Bueno, el tipo fue una cosa extraordinaria. Fue, podríamos decir que el general más grande de toda la historia, podríamos decirlo tranquilamente, pues siendo un simple muchacho, hizo todo lo que hizo, vivió hasta la edad de 31 años, si no mal recuerdo. O sea, desde los 20 que se alzó en Grecia y hasta los 31 años que murió, estamos hablando de 11 años. En 11 años conquistó el mundo conocido y extendió sus fronteras. Imagínense si el tipo hubiera vivido hasta los 80. La historia de la humanidad sería muy diferente, no, en serio. La historia de la humanidad sería mega súper diferente. Si en 11 años impactó el mundo de esta manera, su imperio, imagínense en qué hubiera hecho en unos 50 años de su soberanía.
Increíble, ¿no? Hombres que muy pocas veces se vuelven a ver en la historia de la humanidad, simplemente, ¿no? Vamos a pasar de Grecia, ahora sí nos vamos de largo. Pero a ver cómo hacemos aquí. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Creo que al final voy a tener que dar un resumen de todo el imperio. O, bueno, no sé la verdad, no sé. No sé ni cómo voy a explicar todo esto porque hay muchas cosas. Aquí vamos a ver 3 veces que se repite el imperio de la cuarta bestia y 3 veces habla del juicio. O sea, 3 facetas, ¿no? Hay 3 columnas, una perspectiva, otra perspectiva y más datos adicionales, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero bueno, vamos ahí, que Dios me guíe cómo voy a hacer esto. Pero bueno, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, fuera de la naturaleza, era un monstruo, ¿no? Fuerte, cruel, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. A ver, ustedes díganme, ¿ustedes han visto un animal con dientes de hierro? Yo no. Verán, yo tengo un collar que compré que es del diente de un cocodrilo, ¿no? Primero que nada, ese dientecito de cocodrilo se lo compró un man que lo sacó de la selva amazónica. Él me decía de que ellos van y encuentran a los cocodrilos muertos y toda la cosa y le sacan el diente. O sea, no murió ningún cocodrilo por ese diente. Y me llamó tanto la atención ese diente que lo compré, ¿me acuerdo? ¿No? Y es duro. Es original, obviamente, ¿no? Y es duro, es duro. Y aunque no lo crean, es medio filoso, ¿no? Y es un diente normal. Ahora imagínense un animal con dientes de hierro. Yo no. Yo sé que en el mundo hay gente que se pone dientes de hierro, ¿no? Y imagínense lo fuerte que es. Pero igual nuestra mandíbula es débil, ¿no? Pero imagínense un animal con dientes de hierro. O sea, dense cuenta de la salvajada. Vamos a usar esa palabra, de la salvajada que es este animal. O sea, no sé, no creo que nos vamos a hacer una idea, ¿no? Devoraba y desmenuzaba. O sea, el tipo era un sanguinario, ¿no? Y las sobras, lo que caía de su hocico, lo pisaba con sus pies, ¿no? Y era muy diferente de todas las... O sea, si las otras bestias eran medias raras, este era otra cosa, ¿no? De todas las bestias que había sido antes de ella y tenía 10 cuernos, ¿no? Hierro. Interesante también que el hierro representa al imperio. Aquí imperio representaba según la imagen del sueño de Nabucodonosor. Exacto, al imperio romano. Interesante cómo las profecías se van unificando. Estos pequeños detalles. Más adelante en Apocalipsis también aparecen unos jinetes con ciertas cosas de hierro, pero eso lo vamos a dejar para el estudio de Apocalipsis, ¿no? Pero miren, el imperio romano. Eh, como Grecia estaba débil, en el sentido de que estaba dividida, ¿no? Conquistaron una parte, conquistaron otra parte y otra parte, y Grecia desapareció. O sea, cabeza por cabeza la fueron matando, podríamos decirlo, ¿no? Porque un animal que tiene 4 cabezas, la matas así, ¿no? De cabeza en cabeza, ¿no? El imperio romano fue cruel. Acuérdense que en ese imperio murió Jesús. Destruyeron el segundo templo. Verán, el exilio de Babilonia con el pueblo de Israel, sí, fue feo. Pero el exilio de Roma al pueblo de Israel fue horrible, ¿no? El conflicto de los siglos nos dice en el primer capítulo cómo fue ese genocidio, vamos a decirlo así, porque eso ni siquiera fue una guerra, ni siquiera fue una batalla, fue un genocidio. Dice que los soldados romanos se paraban sobre los cadáveres para matar a otros y a otros. Dice que dentro de la ciudad había ríos de sangre. O sea, son cosas que la verdad no vale ni la pena mencionar. Fue cosas horribles, ¿no? Eran sanguinarios. Ellos fueron los que hicieron popular la crucifixión, un método de muerte muy doloroso. Un crucificado tardaba hasta 3 días en morir. Imagínense 3 días siendo colgado de tus manos. Puede ser el hombre más fuerte del mundo. A veces, si cuando uno se corta un dedo, a veces uno está llorando, ¿no? Imagínense ahora un clavo, no, o sea, fue un reino tenaz. Fue cruel, fueron bárbaros, fue
Fue un reino del diablo, mejor dicho, como se va a ver más adelante en realidad, ¿no? Fue el reino del diablo. Así incluso el pastor Enrique Rosenthal en su seminario lo llama. El reino del diablo, el reino de Satanás. Yo creo que quizás así está, es una mejor manera de expresar, ¿no? Lo abominable que fue este reino, lo sanguinario, lo cruel. Bueno, esclavizaban, desaparecían naciones enteras, ¿no? No, esto no, aún no. Ya. A ver. Ya, eso tampoco. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, miren, quedémonos un poquito más aquí, ¿no? Entonces, eso era Roma de los Césares, ¿no? En Roma de los Césares también, los Césares eran casi como Dios en la tierra. De hecho, unos cuantos perdieron por la cabeza, se volvieron medios locos y quisieron ser dioses en la tierra, ¿no? Desde la época de los Césares comenzó también la persecución cristiana. Acuérdense del abominable Nerón, este tipo que fue tan terrible. Es un poco hasta graciosa la historia de él, ¿no? Porque, bueno, él incluso mandó a matar a su propia madre. O sea, se en cuenta eh, o sea, de lo abominable que era este tipo, ¿no? Mandar a matar a su propia madre. Oye, yo no sé cuántas personas en el mundo yo no sé, ¿no? Hay padres que no fueron, no han sido los mejores padres del mundo. Hay padres que han sido lo peor, ¿no? Pero matar a la que te dio la vida, yo creo que va contra todo instinto natural de la naturaleza humana, ¿no? Entonces este tipo fue increíble, fue tan odiado incluso él cogió, si no mal recuerdo, y quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los pobres cristianos, los cuales incluso fueron muertos, despedazados por los perros, que incluso el público del Coliseo Romano se compadeció de ellos, ¿no? O sea, estamos hablando en una época, nosotros muchas veces nos centramos, sí, el papado fue terrible, sí, yo no digo que no, ¿ya? Pero el Roma de los Césares no fue un santo, vamos a decirlo así, ¿no? También tuvo cosas terribles, ¿no? Entonces, mire, esta bestia desde su principio hasta su fin fue terrible, ¿no? Y obviamente que el ejemplo más claro que tenemos es que mataron al Hijo de Dios, ¿no? Y de qué manera. Si nosotros analizamos bien la muerte, verán, ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes, si no más bien dicho casi todos ustedes, han visto la película La Pasión de Cristo, una película que yo creo que muy pocas personas tienen la sensibilidad para poder ver esa película, que realmente es dura de ver. Y verán, lo que en esta película se le hace al actor que representa a Jesús, mis queridos hermanos, obviamente todos son efectos especiales, ¿no? Pero lo que se le ve ahí, que se le hace al supuesto Hijo de Dios, no es ni la sombra de lo que le hicieron realmente a Jesús. O sea, la muerte de Jesús fue... O sea, prácticamente podríamos decirlo que a Jesús, vemos que en la película le desgarran la piel a Jesús, ¿no? Pero en la vida real a Jesús prácticamente no le quedaba casi piel, o sea, entera. O sea, a Jesús podríamos, por usar una palabra, hicieron picadillos, ¿no? Y después, obviamente, de eso lo crucificaron y, bueno, y hasta donde se sabe, a Jesús se le explotó el corazón de todo el estrés y obviamente de la carga de los pecados que él llevaba, ¿no? Roma de los Césares, ¿no? La historia nos habla de que, bueno, como todo buen imperio, comenzó a degradarse, ¿no? Y este es el problema de la prosperidad, porque cuando las cosas van bien, ¿qué sucede? Casados y casadas que me están viendo, cuando se casan, las cosas son diferentes, sí o no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tienes la seguridad de que estás con alguien, entonces ya te relajas un poquito más, ya no te esfuerzas, ni siquiera para verte mejor, te relajas más, ¿no? Entonces todo imperio tuvo su época dorada, pero lastimosamente los siguientes predecesores fueron unos corruptos, vamos a utilizar esa palabra, corruptos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si ustedes, yo no sé de qué país me están viendo ahorita, comparan los presidentes actuales o los últimos presidentes de las últimas décadas con los primeros presidentes de sus países,
Los primeros presidentes de sus países fueron unos santos. Deberían de ser canonizados por el Papa. A comparación de los corruptos sinvergüenzas que hoy ejercen los cargos. ¿Sí o no? Cualquiera que sabe un poquito de la historia de su propio país lo va a saber perfectamente. Que los primeros presidentes fueron santos a comparación de los sinvergüenzas que hoy día gobiernan los países. Disculpen, pero las cosas como son, ¿no? Y aquí no hay ni una excepción en todo, al menos en toda Latinoamérica, ¿no? No hay una excepción, ¿no? Entonces, los últimos Césares, bueno, no fueron la gran cosa, fueron terribles, ¿no? Y bueno, sin hacer tan larga la historia, de la cual ya voy 50 minutos y apenas voy en las 4 bestias. Este video parece que va a tener 2 partes. El Imperio Romano que hoy en la actualidad es Europa, ¿no? Que pueden coger un mapa mundi, estaban en cierto punto geográfico. Obviamente que no eran los únicos habitantes del planeta Tierra, pero las tribus bárbaras, podríamos decir nosotros los indígenas, ¿no? Utilizamos una palabra latina que tal vez es algo más familiar. Esos eran los bárbaros. Para ellos los bárbaros serían para nosotros un decir los indígenas, ¿no? Y un saludo a todo el pueblo indígena que me pueda ver, que yo también tengo sangre indígena y todos los latinos tenemos sangre indígena, ¿no? Entonces, miren, las tribus bárbaras, ¿no? Que eran, por así decirlo, los indígenas de Europa, ¿no? Ellos vivían más al norte. No hay que ser un científico para saber que el polo norte no es muy caliente y el polo sur peor, ¿no? Pero bueno, el polo sur es deshabitado. El polo norte, ¿no? Entonces vivían un poquito más cerca del norte, vivían en tierras más frías, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí, sinceramente, no creo que sea muy bonito vivir en el frío. Yo sé que hay hermanos que me ven de Europa, ¿no? Y he hablado con algunos de ellos. Ellos, por ejemplo, no les gusta mucho el invierno. Porque en el invierno en Europa no se puede ni salir a la calle, ¿no? Imagínense todo cubierto de nieve y no, ni para qué. Vuelta, cuando es el verano, pues bueno, más que sea sales en poca ropa, pero sales, ¿no? O sea, hay maneras de salir. El sol también da alegría y toda la cosa. Incluso las cosas crecen en el sol, en climas más cálidos. Vuelta en el frío, ¿qué te da en el frío? No digo que no da nada, pero... Y si cae nieve, yo no sé mucho de agricultura, pero yo dudo que ciertas plantaciones resistan la nieve, ¿no? De hecho, hasta donde yo sé, Latinoamérica es prácticamente el que da de comer al mundo, hasta donde sé, debido a la zona geográfica en la que estamos, ¿no? Gracias a Dios, que también soy de aquí. Pero bueno, entonces las tribus bárbaras, buscando tierras más bonitas, ¿no? Comenzaron a interesarse en lo que es en el Imperio Romano, que hoy en la actualidad sería Europa, ¿no? Y como el Imperio Romano era una especie, se estaba muriendo, era una especie de cadáver viviente, ¿no? Fue muy fácil comenzar la conquista sobre ellos, ¿no? Y bueno, hubieron un par de invasiones, la cual la más importante se efectuó en el año 476, donde, deje ver dónde lo anoté vuelta ahora esto. No, mi mamita. No, eso lo puse acá, no me acuerdo. Donde las tribus bárbaras sometieron específicamente fueron los herulos, ¿no? Si no mal recuerdo. Sometieron al último emperador Rómulo Augusto, ¿no? Y lo sometieron, lo hicieron adjudicar, renunciar a su cargo y Roma de los Césares pasa a la historia, ¿no? Pasó a la historia. Y listo, ¿no? Entonces desaparece Roma de los Césares y empieza una nueva fase. Las 10 tribus bárbaras, los 10 cuernos, ¿no? Estamos en la segunda fase del Imperio Romano. Ahora son los 10 cuernos los que mandan a la bestia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de los... estamos aquí. Vamos a hablar de los 10 cuernos. Bueno, los 10 cuernos estaban formados por 10 tribus bárbaras, los cuales fueron los anglosajones, que hoy en la actualidad es Inglaterra, los francos, lo cual hoy en la actualidad es Francia, los germanos o alamanes, que hoy en la actualidad son Alemania,
Los lombardos, los cuales hoy en la actualidad son Italia. Los suevos, que son Portugal. Los visigodos, España. Burgundios, Suiza. Y también estaban los herulos, los vándalos y los ostrogodos, los cuales el cuerno pequeño, el anticristo, el papado, la iglesia católica los extinguieron, así como se extinguieron los dinosaurios. ¿Ya? Literalmente, no estoy exagerando, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado de los herulos, los vándalos o de los ostrogodos? No, desaparecieron, se extinguieron, son como el pájaro dodo. Solamente quedan, bueno, del pájaro dodo creo que quedan fotos, pero de ellos ni eso queda, creo, en realidad. ¿No? Entonces, miren, llegaron estas 10 tribus bárbaras, se apoderaron del Imperio Romano y, bueno, pasó una pequeña fase, exclusivamente esto pasó en el año 476, y yo me estoy olvidando de dar los años de estos 4 imperios, pero bueno, creo que ustedes ya los tienen anotados con el sueño de la visión de Daniel 2, ¿no? De Nabucodonosor, que, bueno, Babilonia del año 605 al año 539, los medos y los persas del año 539 al año 331, Grecia del año 331 hasta el año 168 antes de Cristo estamos hablando, y Roma desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, ¿no? Fue el imperio que más duró incluso, ¿no? En su apogeo mundial, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eso tenemos, ¿no? Entonces, miren, en el año 476 se acaban los Césares y comienzan las 10 tribus bárbaras que se extienden hasta el año 538. ¿Por qué? Bueno, las 10 tribus bárbaras, como se han de imaginar, no eran cristianas, o más bien dicho, no eran católicas, ¿no? Eran bárbaros, ¿no? De ahí viene la palabra bárbaros, de hecho, ¿no? Y bueno, es una larga historia, no la vamos a contar aquí, pero una a una fueron haciéndose católicas, ¿no? Y aquí viene más historia. En Occidente, ahora miren, hoy en la actualidad el Imperio Romano está dividido, hoy en la actualidad de este presente, voy a aclarar esto, está dividido entre Occidente y Oriente. Lo que hoy en la actualidad nosotros en el mundo actual conocemos como Oriente, obviamente Israel, los musulmanes, Turquía, si estoy bien, ¿no? Junto con los países europeos eran un solo reino. Eso era el Imperio Romano, Europa y Oriente, Turquía, Jerusalén, los países árabes, ya. Todo eso era el Imperio Romano, o era el mundo de esa época conocido, ¿no? Por ciertas circunstancias se dividió en dos. Específicamente también vemos aquí, ¿no? La introducción de las tribus bárbaras, los cuales se apoderaron realmente fue de la parte occidental del imperio, ¿no? Lo que hoy en la actualidad es Europa, que esos fueron los que ellos realmente se apoderaron. Oriente quedó, podríamos decirlo, salvado, podríamos decirlo en ese sentido, ¿no? Ahora. Déjenme ver, es que anoté muchas cosas. Puedo decirles de memoria, pero hay muchas cosas que también anoté que se me están escapando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, como en Occidente ya no había un líder, ¿no? Estaban las tribus bárbaras. Poco a poco, el Papa comenzó a destacar. Ahora, acabo de meter a los papas en la historia, pero estoy saltándome algo más de historia también. Mientras, vamos a retroceder un poquito, disculpen, pero no es fácil de decir tanta información en un solo video. Mientras existía aún, vámonos desde el año 436 para atrás, mientras existía el imperio romano, comenzó su transición al mundo cristiano, vamos a decirlo así. Acordémonos que el imperio romano era un imperio pagano. Adoraban a los dioses, al igual que esta cultura heredada de Grecia, mejor dicho, ¿no? Adoraban a sus dioses, ¿no? Cristo muere. Obviamente el evangelio comienza a esparcirse por todo el mundo. Estamos hablando del primer siglo. De hecho, ahí hemos de ver esto un poco más de la historia cuando lleguemos a las 7 iglesias, ¿no? Cristo murió.
Y el evangelio comenzó a esparcirse, pero como la peste, en el buen sentido de la palabra. O sea, incluso Hechos de los Apóstoles y los libros del Nuevo Testamento de Pablo, vemos que el evangelio tenía una acogida increíble en el mundo. Había su persecución por ahí, suave nomás, pero o sea, el evangelio fue una cosa increíble, ¿no? Hechos de los Apóstoles dice que prácticamente se predicó el evangelio en todo el mundo, ¿no? Desen una idea. Entonces, como ya les había dicho, los emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. El problema era este. Tú cogías y matabas a un cristiano y salían 10 más. Entonces, si tú seguías así, ibas a perder todo el imperio. O sea, ya no iban a ver dónde enterrar a los muertos, ¿no? Entonces comenzó a haber un problema aquí. Y dijeron, bueno, y a ver qué pasa, ¿dónde salen tantos, no? La historia dice incluso, ¿no? De que el imperio, sus generales, cogían a sus soldados y les hacían estudiar la Biblia para que puedan identificar e infiltrarse, ¿no? Con los cristianos y de esta manera entregarlos. Pero soldado que estudiaba la Biblia, soldado que se hacía cristiano. Entonces también estaban perdiendo a sus soldados. O sea, la historia es muy larga, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que pasó. Y bueno, sin hacer tan larga la historia, ¿no? Y después de unas cuantas persecuciones y una cosa aquí y otra cosa allá, en el año 303 específicamente aparece alguien en la historia. Constantino. Constantino el Grande. Sí, disculpen, pero es mucha información. Muchos nombres y muchos años. Constantino aparece en la historia. La historia es más o menos así. El tipo va a una guerra. Tiene una guerra crucial, ¿no? Enfrente de él. Y pasa algo interesante. Él estaba, podríamos decirlo, entre la espada y la pared. Y bueno, él en su campamento, ¿no? Él tiene una especie de visión. En el cielo ve un símbolo con un signo que le decía, con este símbolo, con unas palabras que decían, con este símbolo vencerás. Y específicamente lo que vio Constantino en el cielo fue un signo que creo que se escribe así, perdónala. Pero ya les he dicho que yo para dibujar no soy bueno, y para escribir peor. Para hablar soy buenísimo, pero para más... Este es el símbolo que ve, la X y la P, que muchos de ustedes quizás han visto. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ya más o menos yo lo dibujé así, creo que la P va más arriba, pero ya me entendieron. Él ve esto en el cielo y con unas letras que decían, con este símbolo vencerás. Y bueno, dicho y hecho, coge el tipo, hace que esto se le ponga en el escudo a todos sus soldados y toda la cuestión. Y bueno, sin hacer tan larga la historia, el tipo gana la batalla, la guerra, mejor dicho, ¿no? El tipo coge, hace a todas sus tropas cristianas, los mete en un río, dice que los bautiza, regresa a Roma, bueno, etcétera, etcétera. Y prácticamente el tipo se hace, entre comillas, cristiano, ¿no? Cristiano se hace prácticamente él. Esto no. Ya, eso después. Ya, se hace cristiano prácticamente. En el año 303 el tipo da tolerancia religiosa, se acaba prácticamente, podemos decir que la persecución, ¿no? Y eso sucede ahí. Más adelante, no es que más adelante, automáticamente hubo un problema. Está bien Constantino, dijeron sus delegados y la corte de Roma, ¿no? Vamos a hacernos cristianos y ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos paganos. Adoramos a Zeus, adoramos a los dioses, adoramos a Diana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los templos? Fácil. Ahora Zeus o Júpiter va a ser Jehová. Semiramis va a ser la Virgen María, ¿no? Y bueno, y así fueron con cada templo y con cada deidad, ¿no? Los cogieron y los nombraron. Por eso ustedes ven hoy en la actualidad las representaciones de la supuesta Virgen María, ¿no? Con corona y cetro. En la Biblia nunca María aparece con corona y cetro. El niño Jesús, la figura del niño Jesús, Semiramis y su hijo Tamuz, si no mal recuerdo. Bueno, ya, en fin, tanta información, ¿no? Entonces yo tengo un video, una vez la compartí en mi página de profecías bíblicas, en lo cual se veía ahí a un obispo, un cura, no sé,
Y él decía, ¿no?, de que realmente hubo esta transacción en un video. Es un video corto, la verdad. Y él decía de que sí, de que la iglesia cogió y los templos paganos los hicieron cristianos y todo eso, con toda la naturalidad del mundo, lo dice incluso el tipo. Entonces, miren, eso fue realmente lo que llegó a suceder dentro del imperio romano. Los templos paganos los hicieron cristianos simplemente, ¿no? Entonces, aquí viene una transacción, no solamente de eso, sino que también se adoptaron ciertas costumbres. O sea, aparece una nueva naturaleza, podríamos decirlo, ¿no?, de lo que alguna vez se llamó la cristiandad. Y una estrategia increíble de parte de Satanás. Pues miren, hasta este entonces Satanás había perseguido a la iglesia de Dios a espada, podríamos decirlo. Pero, ¿saben qué? Hay una frase que tienen los jesuitas: divide y vencerás, ¿no? Entonces, Satanás cambió de estrategia. Vio que no funcionaba estar matando a los pobres cristianos, porque los tipos eran como hierba mala, ¿no? Cogía, les cortabas y al ratito había, ya. Entonces los infiltró y corrompió la religión. La hizo pedazos, ¿no? De hecho, es la primera vez que en la historia que se ve algo así. Esto abarca muchas cosas que también hemos de ver en Apocalipsis, ¿no? Entonces se infiltra en la religión, tergiversa las enseñanzas bíblicas, crea una nueva religión llamada, entre comillas, cristiana. Y el cristianismo, la verdadera fe, se va, podríamos decir, que a la basura o al infierno, a la oscuridad. Dígalo como sea, ¿no? Entonces esto es lo que llega a pasar justamente en estos siglos, por así decirlo, de los primeros siglos de la era cristiana. Estamos hablando desde la muerte de Cristo hasta el siglo III, al año 313, cuando Constantino comienza todo esto, ¿no? Perdón, desde el año 313 hasta la caída de las tribus bárbaras, más o menos, perdón. No, entonces se corrompe terriblemente el evangelio, ¿no? Y bueno, aquí hay algo más de historia. Y vean, les quiero leer del comentario bíblico adventista. Esto está en el contexto de cambiar a los tiempos y la ley, pero bueno, yo voy a leerles aquí porque estamos en este segmento de la historia y nos dice así. Antes de la revolución judía, hubo una revolución judía alrededor del año 132-135, ¿no? El imperio romano reconocía el judaísmo como una religión legal y el cristianismo como una secta judía. O sea, aceptaban al judaísmo, pero no al cristianismo. El cristianismo lo veían como un derivado del judaísmo que era herético, por así decirlo, ¿no? Pero como resultado de esa revolución, porque los judíos, perdieron el control y pues bueno, pasó lo que pasó. Como resultado de esa revolución judía, los judíos y el judaísmo se desprestigiaron, quedaron mal, podríamos decirlo así, ¿no? Para evitar la persecución que siguió de allí en adelante, los cristianos trataron por todos los medios posibles de dejar en claro que no eran judíos. Las repetidas referencias que hacen los escritores cristianos de los 3 siglos siguientes a la observancia del sábado como una práctica judaizante, junto con el hecho de que no hay referencia histórica de la observancia cristiana del domingo como día sagrado antes de la Revolución Judía, indican el periodo comprendido entre los años 135 y 150 como el tiempo cuando los cristianos empezaron a atribuirle santidad al día de reposo o al primer día de la semana. La historia del domingo va un poquito más atrás del año 321, ¿no? Fue algo que fue progresivo y esta estrategia siempre se ha utilizado a lo largo de la historia. Si nosotros hoy vemos nuestras religiones, dan vergüenza, la verdad, y vergüenza ajena o propia, porque son de ellas, ¿no? Bueno, ni hablemos de las 1000 denuncias que he hecho de mi propia denominación, sin hablar del mundo evangélico y las demás religiones, ¿no? En serio, dan vergüenza. Entonces, miren, comenzaron a haber una clara división entre judíos y cristianos, sobre todo por esta revolución judía. Entonces los cristianos comenzaron a hacer todo lo posible para que no se los trate como judíos, ya que los judíos estaban siendo mal vistos. Entonces,
Cuando en el año 321 se impuso la observancia del día domingo, fue fácil para los cristianos que trataban de hacer una diferencia con los judíos adoptar el día domingo, ¿no? Obviamente que no todos lo adoptaron, ¿no? Pero fue un proceso fácil, ¿no? Y pues bueno, obviamente en el año 313, podríamos decir, el primer papa de la Iglesia Católica fue Constantino, ¿no? Y el primer papa oficial fue el Papa León I, ¿no? El cual coge e impone o habla de la sucesión apostólica del apóstol Pedro, que todos los papas vienen de Pedro. Y verán, de aquí viene una lista enorme de cosas heréticas que fue incluyendo el papado, ¿no? Esta lista, no sé si la podemos leer más chance, creo que no la vamos a poder hacer. Pero miren, yo mucho de lo que le estoy diciendo aquí, y me estoy saltando muchas cosas de la historia que sé que no se me están viniendo en mente, pero le estoy destacando a usted lo más importante. Mucho de esto lo pueden encontrar en el seminario del pastor Enrique Rosenthal. Por favor, vayan y échenle un ojo a ese seminario, es lo máximo. Mis felicitaciones desde aquí al pastor, en serio les digo así. No tengo ningún convenio con él, pero a mí, cuando yo veo algo bueno, me gusta recomendarles, y obviamente yo creo que es uno de los mejores, si no quizás el mejor seminario de profecías que pueden encontrar online en internet, ¿no? Y ya desde Daniel 1 yo les dejé los enlaces, pueden verlos ahí. Entonces miren, ya, ya. Entonces, Roma se hizo católica, vamos a usar esto, o cristiana, mal llamada cristiana, una amalgama entre cristianismo y los mundanos, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice si tú vas y le pides permiso por eso no es una palabra, permiso al párroco de tu parroquia o de tu pueblo, y le dices que quieres ir a una fiesta, él te va a decir, anda, pero trata de no beber mucho. No te va a decir no bebas, te dice no bebas mucho. Ya, los que son las velas, los rezos. El rezo, perdón, el rezo no es del mundo cristiano, es del mundo pagano. De hecho, ustedes pueden ver a Buda. ¿Cuántos no hemos visto a Buda? Buda no tiene un rosario. Ah, de ahí se saca el rosario. ¿Qué hace Buda con rosario si es cristiano? Bueno, el rosario viene del paganismo. De hecho, para invocar a los demonios, esto es real, tienes que repetir ciertas oraciones varias veces, o frases o versos, llámenos como quiera, varias veces para llamar a un demonio. Lo mismo. Tú cuando haces el rosario, o cuando hacíamos, si alguna vez lo hicimos, bueno, yo no me acuerdo si lo hice cuando era pequeño, pero bueno, creo que no. Era bastante malcriado, de hecho. Lo que tú estás haciendo es invocando un demonio. Invocando un demonio. De hecho, en el satanismo funciona así. Quieres llamar a alguien y lo repites varias veces. Pero bueno, entonces todas estas cositas salieron de este siglo. En Roma, ahora sí vamos otra vez al 476, y si toca retroceder un poquito más, retrocedemos de nuevo. Pero vamos al 476. Roma era católica y estaban los papas. Ya habían pasado algunos papas, al menos en un siglo y medio. Ya pues mucha historia había pasado del catolicismo y muchas cosas ya se habían implementado. Entonces las tribus bárbaras se las fue convirtiendo poco a poco al catolicismo, ¿no? De los cuales uno de sus mayores, la tribu más grande que hubo de las 10 tribus bárbaras fueron los francos, lo que en la actualidad es Francia, ¿no? Y bueno, específicamente ayudó muchísimo al papado, e irónicamente fue más adelante Napoleón de Francia quien le quitó el poder. O sea, podemos decir que los francos le dieron el poder al papa y los francos le quitaron el poder al papa. Entonces, en el que hierro mata, a hierro muere, ¿no? Con la misma, ¿cómo es? Con la misma medida que mides serás medido, ¿no? Más o menos así, ironías, ¿no? Eso se cumple con lo que dice Apocalipsis 13, ¿no? El que mata espada muere, o sea, una herida mortal. Pero bueno, me estoy hablando demasiado ya. Entonces, miren, en el año 476, ¿no? Cae el emperador, el último César al menos de Occidente, ¿no? Podríamos decirlo.
A ver, espérese un ratito. Me estoy saltando algo más. Estoy saltándome algo más. Un ratito. Ya, esto es acá. Papado sale de Roma. Ya, ya. Ah, bueno, vamos a algo más de historia con la iglesia católica. Pero estas son las características. No, vamos a dejarlo más ahí. Ya, vamos acá. Bueno, quiero que entiendan bien y hemos de explicar más cositas del cuerno pequeño. Pero ahorita quiero que entiendan la historia, ¿ya? Oriente y Occidente, miren. Yo les hablé de Oriente y Occidente. Oriente, lo que en la actualidad Israel, los países árabes. Occidente, lo que hizo en la actualidad Europa. Pueden ver un mapa mundi y les queda muy claro eso, ¿no? Miren, al principio las iglesias tenían líderes locales, como son las iglesias de hoy en la actualidad, nuestras, las cristianas. O sea, hay un anciano, un director, un secretario, ¿no? No ha de haber sido así, pero más o menos así debieron haber sido esas iglesias, ¿no? En el siglo IV, ¿no? En el siglo IV, cuando ahí está, cuando cae, podríamos decirlo, cuando está cayendo, mejor dicho, el Occidente, ¿no? En el siglo IV dice que ya había solamente un anciano por iglesia. O sea, fue poco a poco, ¿no? Y el poder fue cayendo sobre unos pocos, ¿no? Elegido por el cuerpo electoral de ellos. O sea, había casi un representante por iglesia. Bueno, estos representantes llegaron, acuérdense que las iglesias de antes no son como ahora, eran iglesias más grandes. Y llegaron a ejercer funciones políticas, no solamente religiosas. Miren, escúchenme bien. Esta historia se parece a lo que hoy en la actualidad estamos viendo. Si cogemos nosotros y retrocedemos unos 50 años en la historia, el Papa no tenía nada que ver en la figura política mundial. Era un estorbo y no era bienvenido. Quizás hasta menos tiempo, quizás estamos hablando, pero yo ya voy a tener los 30, no, unos 40, 50 años atrás. El Papa no tenía nada que ver en la cuestión política y poco a poco se fueron metiendo en la política, al igual que la iglesia, ¿eh? La historia se repite, ¿eh? Nosotros somos tan torpes que Dios nos necesita repetir la historia una y otra vez. Gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces miren, el poder comenzó a caer sobre unos pocos, bueno, y poco a poco se fueron metiendo, ¿qué cosa? En la política. Iglesia y el Estado no tienen que ver nada, eso lo vamos a ver muy bien en Apocalipsis, pero bueno. Y bueno, y así aparecieron obispos sobre obispos, a un líder sobre otro líder, que luchaban por la supremacía. Entre ellos se comían vivos por ser el más grande. Es como por ejemplo en la época de Lutero, creo que habían 3 papas disputándose el título del papado. Es una locura. Bueno, eso está en el conflicto de los siglos. Lutero hace reír bastante, créanme, era bastante sarcástico. Bueno, Occidente, miren, a ver, no, perdón, ya, esto de Oriente y Occidente, ya. Oriente, ¿no? Bueno, Oriente es, a ver, no, espérese un ratito. Occidente, la parte occidental, quedó instituida con su capital, podríamos decirlo, la ciudad de Roma, ¿no? Occidente, lo que es Europa hoy en la actualidad, ¿no? Oriente tenía sus ciudades principales Constantinopla, Antioquía, Alejandría, Jerusalén y bueno, esas de ahí, ¿no? Cuando la sede del Imperio Romano se trasladó a Constantinopla por Constantino, obviamente la ciudad, en el año 330, miren la historia, ¿no? 313, tolerancia religiosa. 321, la primera ley dominical. 330. Qué interesante. Espérense un ratito. Iluminación divina en este momento. 330. Yo hice una vez un video. Nunca me había fijado de esto, ¿verdad? Y he estudiado esta historia algunas veces. En el año 313 se da tolerancia religiosa. Con 1700 años de diferencia, en el año 2013 se levanta el primer jesuita de la historia. Ya vamos a hablar ahorita de los jesuitas también. Este video va a tener 2 partes, por lo visto, el capítulo 7 de Daniel. En el año 321 se da la primera ley dominical. Posiblemente en el año 2021 pase algo. No digo que se dicte la ley dominical, pero puede pasar algo en el mundo. Lo vengo diciendo desde hace rato, desde hace años, mejor dicho.
En el año 325 fue el Concilio Ecuménico de Nicea, ya vamos para allá también ahorita. Y en el año 2025 está visto un Concilio Ecuménico en Nicea. En el año 330 se pasa la sede, podemos decir, papal, o la sede de gobierno del mundo de esa época, de Roma a Occidente, perdón, a Oriente, Constantinopla, que quedaba en Oriente. Y para el año 2030 de nuestra era actual, hay muchas cosas que se piensan hacer. Y obviamente la mayor de ellas es la famosa Agenda 2030 de la ONU. Qué increíble, ¿no? Será, escúchenme bien, vamos a dejar esto en paréntesis para el futuro. ¿Será que en el año 2030 Jerusalén sea el punto central de la historia y de las profecías, pasando entre comillas la sede de la Iglesia Católica a Jerusalén? No sé. Pero bueno, esto es extraoficial del estudio, por lo que me acabo de dar cuenta nomás, como no me había fijado, pero bueno. Sigamos en el estudio. Me salí un poco, olviden lo que dije, concentrémonos de nuevo acá, ¿ya? Perdón. Muy bien, en el año 330 se traslada a Constantinopla la sede del imperio, ¿no? Que estaba en Roma, ¿no? O sea, Oriente, de Occidente pasa a Oriente, ¿no? El obispo o papa de Occidente fue el más poderoso de Occidente, ¿no? Quedó como el líder más poderoso de Occidente. Como ya no había un representante un representante civil, vamos a usar esa palabra, en Occidente, el Papa comenzó a levantarse poco a poquito porque era, podríamos decirlo, la segunda persona más importante de Occidente, entonces se lo ocupó a él. Entonces imagínense, hoy en la actualidad tú para viajar de un país a otros a veces lo puedes hacer hasta en automóvil, pero antes no había esos beneficios, ¿no? Entonces no había la facilidad, incluso si enviabas una carta se tardaba meses en llegar, ¿no? Entonces lo más factible era coger y consultar al Papa. Entonces así poco a poco el Papa fue ganando figura, ¿no? Desde que se trasladó el poder, perdón, la sede, ¿no? Del gobierno de Roma a Constantinopla, ¿no? De Occidente a Oriente, ¿no? Es lo que les trato de decir, ¿no? Ya. Bueno, los obispos de las 4 ciudades de Oriente, vamos a Oriente, ¿no? Fueron llamados patriarcas y sobre ellos para el patriarca de Constantinopla, el patriarca ecuménico de Constantinopla, patriarca ecuménico universal ortodoxo, también se lo puede llamar, ¿no? O oficial, es lo que trata de decir, ¿no? Bueno, la religión de Occidente llegó a ser lo que en la actualidad conocemos como la Iglesia Católica. De hecho, la sede papal está en Italia, ¿no? En Europa específicamente, y prácticamente toda Europa es católica. Los patriarcas de Oriente no reconocieron la supremacía y vino el cisma. O sea, comenzó esa división alrededor del año 330, podríamos decirle, con el cambio de sede, ¿no? De gobierno. Entonces comenzó esa división que al final se llevó de manera efectiva en el año 1054, cuando oficialmente quedaron separados, ¿no? Y ahora ustedes siempre escucharán que el Papa visita Oriente. El Papa dio un mensaje, el último de la fecha de hoy, de que se está subiendo este video, si no mal recuerdo, el último pedido de oración, porque el Papa Francisco saca un pedido de oración cada mes, el último pedido de oración que sacó fue para que se ore por Oriente, para la unión en Oriente. Y en el año 325 se va a encontrar el Papa de que esté en ese año, que puede ser el Papa Francisco, quién sabe quién, más seguro el Papa Francisco. Se va a encontrar el Papa Francisco con el Patriarca Ecuménico Ortodoxo de Oriente y van a hacer las paces y se van a unificar. Y más que seguro en esa unificación entren también todo el mundo protestante. Más que seguro. Porque si Oriente y Occidente se unen, ¿en qué queda con el resto? Acuérdense que los Oriente, los musulmanes, los israelitas, los judíos, mejor dicho, son los máximos representantes de la palabra de Dios. Más que los adventistas, diría yo, ¿no? Ya ellos sí viven la palabra de Dios. Ellos sí guardan el sábado de manera, podríamos decir, fanática, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no?
Muy admirable, de hecho, los judíos, muy admirable en ese sentido de la fidelidad al sábado. Y bueno, eso puede llegar a pasar, ¿no? Oriente y Occidente se unen después de aproximadamente 1000 años de separación. ¡Wow! El mundo protestante se separó más hace 500 años y ya no es muy grande la brecha, ya hasta el domingo guarda. Ya vamos a esa historia ahorita también, ¿no? Y bueno, creo que voy a hablar un poquito más, corto este video y seguimos con la segunda parte de Daniel a continuación automáticamente. Aquí yo voy a grabar hasta terminar, no importa lo que tal, si tengan que hacer 3 partes. No quiero aplazar más este estudio. Fueron 2 días estudiando, así que quiero terminar pronto Daniel 7, ¿no? Y sin duda alguna, el capítulo más largo y pesado de decir de toda la Biblia hasta ahorita. Un récord totalmente Daniel 7, para recordarlo siempre, ¿no? Ahora sí, volvamos con las tribus bárbaras. Entonces, las tribus bárbaras se centraron bastante en Occidente, ¿no? Oriente quedó a un lado, ¿no? Y bueno, esa es prácticamente la historia, ¿no? El papado, el papa, poco a poco comenzó a surgir como figura principal entre toda esta turbulencia de las 10 tribus bárbaras. Imagínense, el imperio había sido invadido. Miren, por ejemplo, yo entiendo perfectamente esta situación debido a lo que acaba de pasar en este año 2019 en mi país. El país entró en paro, se subió el precio del diésel a más del doble. O sea, si antes con $35 llenabas el tanque, ahorita lo hacías con 70 o con 80. O sea, imagínense ese golpe a la economía del humilde campesino, del humilde trabajador, ¿no? De la pequeña microempresa. O sea, era un golpe increíble, ¿no? El pueblo indígena, bueno, todos tenemos sangre indígena y en ese sentido me siento muy orgulloso. El pueblo indígena se levantó todo el país, ¿no? Pero específicamente el pueblo indígena fue el que se hizo respetar más, vamos a decirlo así, ¿no? Y dejaron de trabajar y prácticamente casi toda la comida sale de la sierra, en cierto sentido, ¿no? El arroz, por ejemplo, viene de la costa, ¿no? En mi país. Pero las legumbres y todo eso, el tomate, el brócoli y todos esos condimentos que van con el arroz vienen de la sierra. Entonces comenzó a haber escasez, fue una cosa caótica totalmente, ¿no? 12 días duró eso, podías tener dinero pero no podías comprar nada porque no había nada en las tiendas. Se cerraron las vías principales del país, o sea, todo fue un caos. La gente estaba con miedo. Yo un par de veces tuve que encerrar mi negocio y créanme que ya estaba muy lejos del problema, pero así fue la situación. Entonces, a los 12 días de iniciar todo esta guerra civil prácticamente, que podríamos decir que fue, se levantó los indígenas, podríamos decir que presionaron tanto al presidente que él tuvo que concederles una audiencia televisiva a nivel nacional en vivo, en los cuales ahí llegaron a un acuerdo y bueno, se calmó la situación por el momento en el Ecuador. En esa cadena nacional destacaron un par de indígenas, pero específicamente destacó el presidente de la CONAIE, ¿no? Que es el movimiento indígena del país, podríamos decirlo así, ¿no? Se llama Jaime Vargas, se llama hasta el nombre, se nos quedó a todos los ecuatorianos, ¿no? Y el tipo le dio una repelada al presidente y le dijo las cosas, como se dice popularmente en mi país, le dijo a las 40 de frente, ¿no? A sus ministros, a sus delegados, los llamó vagos, holgazanes. El tipo, ellos, los que hablaron esa noche en la cadena nacional, quedaron como héroes en el país. En serio les estoy diciendo, no estoy exagerando. Quedaron como héroes en el país. Ahora, próximo futuro presidente del Ecuador, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. No se ha votado a la presidencia, pero están planeando votarse a la presidencia. Si los tipos se votan a la presidencia, si yo no fuera cristiano, y aunque a mí nunca me ha gustado la política, yo votaría por él, les digo así, ¿no? Pero yo sé que
hagan lo que hagan los gobiernos de este mundo, no vamos a mejorar, ¿no? Pero si yo no fuera cristiano y no tuviera un conocimiento de la palabra de Dios, o así fuera cristiano, perdón, y no tuviera un conocimiento de la palabra de Dios, yo votara por él, porque los tipos se destacaron de manera increíble, ¿no? Y prácticamente hicieron que se vuelva a poner, o sea, hicieron que la gasolina vuelva a su precio actual. O sea, los tipos paralizaron el país, el mismo presidente tuvo que temblar ante ellos, o sea, se hicieron respetar. Fue una cosa de héroes totalmente, en serio les digo, ¿no? Y miren, en toda esta crisis, volvamos otra vez a las profecías, en toda esta crisis se levantó un hombre en mi país, Jaime Vargas. Acá el Imperio Romano debió haber sido algo más o menos así como lo que yo les acabo de describir, que pasó en 12 días en todo mi país. Acá fue claramente cosa de años, ¿no? Y en todo ese rebulicio de las 10 tribus bárbaras, que por aquí, por acá, etcétera, etcétera, se comenzó a levantar una figura pública, el papado, el papa, ¿no? Poco a poco, ¿no? Justiniano, el emperador Justiniano de Oriente, ¿no? Cogió al Papa y lo usó por unir Oriente y Occidente. Y el hecho de que no había un líder en Oriente le ayudó a subir en el poder, ¿no? Pues hicieron cargo del imperio de Occidente. También tuvo la gran ayuda de Clodoveo, ¿no? Rey de los francos. Aquí entra Francia, ¿no? Como ya les había dicho. La tribu más fuerte de las 10 tribus bárbaras, ¿no? Luego apareció Constantino, quien dio... Bueno, esto no. Esto estoy aquí saliéndome de la isla esta, ¿no? Ya, esto está acá entonces. No. Un ratito, por favor. No. Justiniano fue. Pero no lo noté. Bueno, en fin. No, entonces miren, al papado prácticamente el que le reconoció como máxima figura de Occidente y de todas las iglesias, tanto de Occidente como Oriente, fue el emperador Justiniano, ¿no? El cual obviamente tuvo su estrategia política, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, al papa lo pusieron, bueno, le dieron el poder, pero no del todo. El papa tenía 3 piedras en el zapato que le estaban provocando ampollas y callos, ¿no? Y estas eran las 3 tribus bárbaras restantes, los cuales estamos hablando de los herulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? ¿A dónde me quedé? Ya. Estos 3 eran una terrible molestia para el papado, ¿no? Para el papado. Sin hacer tan larga la historia, el papado convirtió de estas 10 tribus bárbaras a 7 tribus al catolicismo, ¿no? Pero lastimosamente 3 tribus bárbaras no querían saber nada de eso, ¿no? Las cuales compartían la doctrina del arrianismo, de Arrio, ¿no? Que esta doctrina fue condenada por el papado en el año 325 en el Gran Concilio de Nicea, que ya estamos hablando de eso, y el Concilio de Nicea, fuera bueno que estudien la historia, ¿no? Aunque las tribus bárbaras en esta época, en este año, no tenían nada que ver en la historia, el arrianismo, ¿no? Jugó un papel importante, ya que el arrianismo, verán, en sí el arrianismo dice, arrianismo obviamente por su fundador Arrio, ¿no? Habla de que Jesús fue lo primero que creó Dios, ¿no? Y en ese sentido es una creación muy especial y lo llama hijo. Pero realmente Jesús no fue creado. Padre, Hijo y Espíritu Santo existen desde la eternidad, por siempre y para siempre. Desde el principio hasta el fin han existido, ¿no? Y vuelta, el arrianismo no aceptaba eso. Entonces en el año 325, ¿no? Incluso se hizo el famoso credo de la Iglesia Católica, creer en Dios Todopoderoso, creador, etcétera, etcétera, que no me acuerdo cómo es, no fui católico mucho tiempo, ni me acuerdo cuando era católico, mejor dicho. Entonces, mire,
se condena el arrianismo, ¿no? Y estas tres tribus bárbaras, vuelvo y repito, los erulos, los vándalos y los ostrogodos, tenían esta doctrina, habían aceptado esta doctrina del arrianismo, ¿no? Entonces esto fue prácticamente una molestia para el papado y esto hizo que las mataran, las extinguiera, ¿no? Entonces miren, el papado comenzó a alzarse en el poder poco a poco, como hoy en la actualidad. La historia se repite vez tras vez, pero es tan importante ver las profecías porque, vuelvo a repetir, nosotros somos tan torpes que Dios necesita repetirnos una y otra vez, ¿no? La historia, ¿no? Entonces comenzaron, y bueno, la primera que cayó fueron los erulos en el año 493, la segunda que cayó fueron los vándalos, ¿no? En el año 534, y de ahí viene la palabra vándalos, y la última en el año 538, ¿no? Ahí cayó, ¿no? Cayeron las tribus bárbaras, ¿no? Esto es de los jesuitas, y ya, caen las tribus bárbaras. Desaparecen de la historia. Más detalles de cómo cayeron y toda la cuestión lo pueden encontrar en el seminario del pastor Enrique Rosenthal. Ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces las tres tribus bárbaras caen, ¿no? Caen totalmente las tres tribus bárbaras. Déjenme ver si no hay nada más que decir de ellas. Cae exclusivamente la última, cae en el año 538 y se va la última piedra en el zapato que tenía el papado. Y ahora sí, señores y señores, los tipos se alzaron con se alzaron con todo el poder del mundo de esa época, ¿no? Ya. No estoy ahí. Ya. Muy bien, vamos con historia ahora sí. La Iglesia Católica. Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar el video hasta aquí. Vamos a dejar el video hasta aquí. Y ahora, automáticamente, los dos partes los voy a subir continuamente. Continuamos con la segunda parte de Daniel capítulo 7, ¿no? Entonces, por el momento vamos a llegar hasta aquí. Hay más que cubrir. Ya vamos ahorita con la historia del papado. Vamos con la historia de los jesuitas también. Vamos a decirla rápidamente, ¿no? Pero bueno, continuamos con otro video aquí, a continuación.